Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de caso clínico, es decir, desarrollo un tema médico por medio de un caso clínico y durante la plática o el tema voy haciendo preguntas para tratar de enfatizar algunos conceptos que me parecen importantes. El día de hoy me gustaría hablar de un caso clínico acerca de un paciente con embolia pulmonar que presentó algunas complicaciones que no son muy frecuentes, pero que se pueden llegar a presentar en los pacientes con embolia pulmonar y pues me pareció interesante y como para presentárselos a ustedes en una plática. Entonces vamos a empezar con el caso clínico. Se trata de un paciente de 76 años de edad cuyos antecedentes de importancia más destacados que presenta es que tuvo una reparación del aneurisma aórtico abdominal, un bypass de la arteria femoral bilateral por aneurisma de la arteria poplitea, padece de hipertensión, tiene enfermedad úlcera péptica y que fue ingresado a un hospital por dolor pleurítico, dolor torácico tipo pleurítico y disnea. Primero fue ingresado a un hospital en donde se había intervenido de manera quirúrgica para la reparación de una hernia ventral y que posteriormente, al darlo de alta, comenzó con síntomas como dolor tipo pleurítico y disnea, motivo por el que regresó a ese hospital. En ese hospital se encontró que al momento de su ingreso no presentaba fiebre, no había escalofríos, no había diaforesis nocturna ni tos. Los signos vitales en esos momentos eran normales y el examen físico no mostraba dificultad respiratoria, no había ingurgitación o distensión venosa yugular, ruidos cardíacos normales, no edema. Sin embargo, sí se observaba una disminución en la entrada de aire en la base del pulmón derecho y también se le corrieron los niveles de troponina y BNP, los cuales fueron normales. Debido a los síntomas que el paciente presentó, esta disnea y dolor torácico tipo pleurítico y esta disminución de los ruidos basales derechos, se decidió la realización de un angiotac de tórax. No nos comentan si se realizó dímero D o se hizo algún otro tipo de abordaje. Solamente nos comentan que se realiza un angiotac en donde se mostró embolias pulmonares segmentarias en los lóbulos superior izquierdo e inferior derecho y derrame pleural derecho. Como parte del protocolo por la embolia que encontraron en este paciente y el derrame pleural, realizaron un ecocardiograma transtorácico que prácticamente salió normal. Tamaño auricular y ventricular normal, no disfunción sistólica ventricular derecha ni izquierda y la FEBI conservada del 59%. Se le inició parina intravenosa y se derivó a hospital de tercer nivel para su seguimiento y tratamiento. Entonces, lo que nos lleva a una pregunta temprana durante el caso clínico. La pregunta número uno es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el derrame pleural? Entonces ya le encontramos por medio de una angiotomografía que el paciente tiene una embolia pulmonar, una complicación que puede llegar a ser frecuente en los pacientes adultos mayores después de un procedimiento quirúrgico, pero se encontró el derrame pleural. El derrame pleural puede ser frecuente en los pacientes con embolia pulmonar o se debe a alguna otra causa. Entonces, las opciones son las siguientes. Rara vez o nunca se asocia con embolia pulmonar. La mayoría de los pacientes con derrame pleural debido a embolia pulmonar no presentan dolor torácico tipo pleurítico, porque acuérdense que esa era una de los síntomas que hicieron al paciente regresar al hospital, disnea y dolor tipo pleurítico. La embolia pulmonar debe descartarse en todos los casos que el derrame pleural sin una causa clara. Entonces, ¿cuál de esas opciones para ustedes es la correcta? Entonces, a manera de respuesta, ¿qué asociación tiene la tromboembolia pulmonar con un derrame pleural? La embolia pulmonar debe descartarse en todos los casos de derrame pleural que no tengan una causa clara. Obviamente, habrá unas causas mucho más comunes para el derrame pleural, ¿no? Generalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, en los pacientes con insuficiencia hepática con anasarca, en aquellos pacientes con un proceso neumónico, ¿no? Con el derrame paraneumónico. Hay causas mucho más comunes que pueden generarnos un derrame pleural en los pacientes, pero la embolia pulmonar nos comentan que es la cuarta causa de derrame pleural, por lo menos en los estudios o en las estadísticas de Estados Unidos. Después de la insuficiencia cardíaca, la neumonía y una neoplasia, es decir, un derrame pleural paraneoplásico. Y alrededor del 75% de los pacientes que desarrollan un derrame pleural en el contexto de embolia pulmonar se quejan de dolor torácico pleurítico en el lado derecho, en el lado del derrame. Entonces, no es tan frecuente el derrame pleural en los pacientes que tienen embolia pulmonar, pero no es tan raro tampoco. Es la cuarta causa de derrame pleural en los pacientes, el que sea una embolia pulmonar. Entonces, aquellos pacientes en los que no tenemos una causa evidente de un derrame pleural en un paciente, quizá valdrá la pena la sospecha de una embolia pulmonar y hacer el diagnóstico diferencial en ese sentido.
En la literatura nos comentan que los derrames pleurales debido a una embolia pulmonar generalmente van a ser unilaterales, pequeños y por lo general del tipo exudativo. Es decir, al analizar el líquido pleural nos dará un líquido tipo exudado. Entonces, dentro de las preguntas que les hice, rara vez o nunca se asocia con embolia pulmonar. Pues sí, no es el de los casos más frecuentes, es la cuarta causa, pero no es tan raro como aparentería. La mayoría de los pacientes con derrame pleural debido a embolia pulmonar no presentan dolor torácico pleurítico, pues ya vimos que el 75% de los pacientes con derrame pleural secundario y embolia pulmonar presentan dolor torácico tipo pleurítico. Entonces, la respuesta sería la tercera. La embolia pulmonar debe descartarse en todos los casos de derrame pleural sin causa clara. Este es un artículo que les quiero presentar que nos hablan un poquito acerca de las características de los pacientes que tienen derrame pleural por enfermedad por embolia pulmonar. Este es un artículo ya viejo, es un artículo del CHES del 1991, pero que me pareció importante e interesante presentarles a ustedes los resultados que obtuvieron estos autores. Se denominó hallazgos clínicos de laboratorio, radiográficos y electrocardiográficos en pacientes con embolia pulmonar aguda y sin enfermedad cardíaca o pulmonar preexistente. Este estudio se estudiaron a 365 pacientes que en primer inicio se sospechaba de tromboembolia pulmonar, se confirmó en 117 pacientes, se descartaron en los otros 248 y de esos 117 pacientes que sí se confirmó el diagnóstico de embolia pulmonar, vieron qué características tenía. Y los resultados de estos autores fueron los siguientes. El derrame pleural en los pacientes con embolia pulmonar se presentó en 56 de esos 117, es decir, casi el 50% de los pacientes que tenían embolia pulmonar desarrollaban derrame pleural. Entre estos pacientes con derrame pleural se observó, la verdad es que un derrame muy pequeño, solo aplaneamiento del ángulo costofrénico en el 86% de los pacientes, entonces era un derrame bastante pequeño pero presente. Y ninguno de los pacientes en los que se les diagnosticó embolia pulmonar y que tuvieran derrame pleurales, la verdad es que no pasaban más allá de un tercio del emitor. Es decir, en ningún paciente se encontró un derrame pleural muy importante o de tamaño considerable. Otros de los datos es en aquellos pacientes que se encontraron en las embolias pulmonares, la disnea fue el síntoma más común, hasta el 73%, que está bien establecido la taquicardia y la disnea en los pacientes con embolia pulmonar, pero el dolor pleurítico, independientemente de que tengan derrame pleural o no, también es una característica en los pacientes que tienen embolia pulmonar. El 66%, por lo menos en este estudio, en este análisis de casos que hicieron estos autores, el 66% de los pacientes que tienen embolia pulmonar tienen este tipo de dolor torácico tipo pleurítico. E inclusive se presentó mucho más frecuente o lo encontraron mucho más frecuente, por ejemplo, que la hemoptisis, que generalmente puede ser uno de los criterios de Wells o de algunas escalas para valorar si el paciente tiene posibilidad elevada de tener o no embolia pulmonar. Incluso el dolor pleurítico es más frecuente que la hemoptisis, o por lo menos en esta serie de casos. La tos también fue uno de los síntomas comunes. El tercer síntoma que encontraron estos autores fue la tos. Hasta el 37% de los pacientes tenían tos. Raras veces, a veces era no productiva, es decir, no tenía expectoración, y a veces, en caso de que tuviera expectoración, era esputo claro, sanguinolento y muy ocasionalmente purulento. Entonces me parece que son datos importantes. Digo, es un artículo ya viejo, pero me parece que 117 pacientes en donde se nos habla sobre las características que encontraron de estos pacientes, pues fueron una buena referencia. Y en este otro artículo, es un artículo de revisión, pero que nos habla sobre el derrame pleural en una embolia pulmonar, pero está escrito ni más ni menos por Richard Light, ¿no? Este autor o este neumólogo tan importante que describió los criterios que lo hicieron famosos, que hoy en día lo seguimos utilizando, que son de uso rutinario para diferenciar los exudados de los trasudados en los líquidos pleurales, es decir, en los derrames pleurales. Es una autoridad en la materia y veamos qué nos dicen acerca de la tromboembolia pulmonar y del derrame. El autor nos comenta que el 75% de los pacientes con embolia pulmonar y derrame pleural tienen dolor torácico tipo pleurítico, ¿no? Y también, si seguimos leyendo un poquito más adelante de lo subrayado, la causa más común de dolor tipo pleurítico y derrame pleural en pacientes por debajo de 40 años se debemos sospechar de embolia pulmonar. Entonces, si nosotros nos encontramos ante un paciente por debajo de 40 años y un paciente joven que tiene derrame pleural y que tiene dolor tipo pleurítico, lo primero que tenemos que sospechar y hacer un diagnóstico diferencial es de embolia pulmonar. Me parece que es un dato bastante importante. Entonces,
Volviendo al caso clínico, saliendo de la pregunta, entonces empezó el protocolo de estudio para ver qué onda con ese derrame pleural, qué es lo que estaba sucediendo con ese derrame pleural, si realmente era secundario al, al- a la embolia pulmonar o estamos enfrentando con alguna otra situación. Entonces, el paciente siguió recibiendo anticoagulación, heparina intravenosa y se realizó toracocentesis al tercer día de su hospitalización. Se extrajo 1 litro de líquido pleural que macroscópicamente se veía turbio y sanguinolento, y el análisis del líquido mostró un pH de 7.27, por lo menos el pH no se veía como un líquido complicado. Leucocitos de 3.797, bastante elevado, con un 80% de neutrófilos, es decir, de predominio neutrofílico, y una concentración de LDH de 736. Al sacar la relación de líquido pleural con sérico fue por arriba de 0.6, lo que nos da un líquido exudado, es decir, un sugestivo de exudado, que son los criterios de Lake que ya les había comentado. El líquido también se envió para cultivo y citología. Sin embargo, la toracocentesis solo se realizó la extracción de 1 litro porque el paciente empezó con tos, y al realizar una radiografía de tórax de control se encontró que había un neumotórax de tamaño moderado, por lo que se procedió a la realización de una tomografía. La tomografía mostró una pequeña área en forma de cuña de consolidación pulmonar en el lóbulo inferior derecho, y como ya se había observado también en una tomografía realizada un día antes del ingreso, con un nivel hidroaéreo intrínseco que sugería un infarto focal o un acceso pulmonar, que es lo que les estoy mostrando con la flecha en la tomografía. Esta imagen es una imagen real del paciente. Este nivel hidroaéreo sugería que el paciente ya sea que tuviera un infarto focal o que tuviera un absceso pulmonar, que estuviera ocultado por la consolidación y la telectasia adyacente. Entonces, lo que nos lleva a la pregunta número 2. La pregunta número 2 es: ¿cuál de los siguientes pasos es el más indicado para este paciente? Entonces ya nos encontramos con un paciente con embolia pulmonar, con un derrame pleural tipo exudado, que tiene un gran porcentaje de neutrófilos, que tiene un nivel hidroaéreo en la tomografía. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir con este paciente? Número 1, consultar a un radiólogo intervencionista para la colocación de un tubo torácico, o sea, una sonda endopleural. 2, iniciar antibiótico de manera empírica y pedirle igual al radiólogo intervencionista que coloque una sonda endopleural. 3, iniciar una terapia antibiótica empírica, suspender la anticoagulación y consultar con el cirujano torácico. O por último, iniciar una terapia antibiótica empírica, consultar al cirujano torácico mientras se continúa la anticoagulación. ¿Cuál sería la respuesta o cuál sería el siguiente paso más importante o mejor para el paciente en este contexto clínico? Entonces, la respuesta sería iniciar terapia antibiótica empírica, consultar al cirujano torácico y no suspender la anticoagulación, continuar con la anticoagulación. Entonces, dentro de la pregunta sería la última opción: iniciar una terapia antibiótica empírica y consultar al cirujano mientras se continúa anticoagulación. ¿Por qué es importante iniciar antibióticos en este paciente? Sobre todo por las loculaciones pleurales que se encontraron en la tomografía, que son loculaciones pues, significativas, una consolidación en forma de cuña y el 80% de neutrófilos que se encontraron en líquido pleural. A pesar de que todavía no se tienen los resultados del cultivo, es altamente sugerente de infección, por lo que vale la pena iniciar un antibiótico empírico y no esperarnos al resultado confirmatorio de que realmente tenemos un líquido infectado. La tomografía, al observar esta consolidación en forma de cuña después de la toracocentesis con un nivel hidroaéreo previamente observado y un aumento del intervalo en el líquido pleural multilocunado, pues plantea la sospecha de que podamos estarnos enfrentando con dos situaciones importantes: una infección necrótica o un absceso pulmonar que pudo haberse roto al espacio pleural. Entonces, el diagnóstico diferencial aquí empieza. ¿Es un absceso, es un infarto, es una neoplasia maligna? Tenemos que empezar el diagnóstico diferencial en este sentido. Entonces, solamente la colocación de un tubo endopleural o un tubo torácico, pues no va a ser suficiente. No es necesario suspender la anticoagulación, ¿no? A pesar de que se observó líquido sanguinolento al realizar la toracocentesis, la verdad es que no parece ser un sangrado abundante. ¿Cómo nosotros distinguimos que el paciente pueda tener un hemotórax, un sangrado considerable, con un sangrado que no es tan importante? Pues por medio del hematócrito de líquido pleural. Si el hematócrito de líquido pleural es mayor del 50% al hematócrito de la sangre periférica, entonces sí estaríamos sospechando de un hemotórax, y en esos casos sí hay que suspender la anticoagulación. De no ser así,
no nos estamos enfrentando con un hemotórax y podríamos continuar la anticoagulación. En los datos que nos proporcionan en el caso clínico, no nos comentan si el paciente fue sometido a o se realizó un hematócrito en el líquido pleural, no nos comentan que se haya realizado este cálculo, pero consideraron que no era francamente sanguinolento, por lo que se tomó la decisión de continuar con la con la anticoagulación sin suspenderla. No vieron la necesidad de la suspensión de la anticoagulación, por lo que la continuaron. Entonces, por eso es la respuesta. Se inició el antibiótico por las características que ya les comenté, se llamó al cirujano torácico por las alteraciones que observaron en la tomografía y no se suspendió la anticoagulación porque aparentemente no lo vieron como un problema grave. Seguramente no encontraron que fuera un hemotórax por medio del hematócrito, pero es cuestión que no nos comentan. Pregunta número 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el infarto pulmonar es incorrecta? Uno de los diagnósticos diferenciales importantes que tenemos en este paciente es que esté cursando con un infarto pulmonar. Entonces vamos a pretender que se trata de un infarto pulmonar. ¿Cómo se presentaría clínicamente un infarto pulmonar? La cavitación y el infarto son más frecuentes con émbolos más grandes. La cavitación ocurre en menos del 10% de los infartos pulmonares. El absceso pulmonar se desarrolla en más del 50% de los infartos pulmonares. La tromboembolia pulmonar es la causa más común de infarto pulmonar. Recuerden, ¿cuál sería la respuesta incorrecta? ¿Cuál de todos estos datos que les estoy poniendo en la diapositiva es mentira o no es verdad? En cuanto a la respuesta, entonces sería que el absceso pulmonar se desarrolla en mucho menos del 50% de los casos de infarto pulmonar. El resto de las afirmaciones son correctas. La cavitación y el infarto son más frecuentes con émbolos más grandes. La cavitación ocurre en menos del 10% de los infartos pulmonares y la tromboembolia pulmonar sí es la causa más común de infarto pulmonar. Entonces, la única que no sería correcta, porque es todo lo contrario, el absceso pulmonar se desarrolla en menos del 50% de los infartos pulmonares. Entonces, la cavitación va a depender de algunos artículos que encontremos, de algunas series de casos que encontremos, pero va a oscilar entre el 4 al 7% de que la cavitación será una complicación de los infartos y es más común cuando el infarto tiene 4 centímetros o más de diámetro. Este es uno de los artículos que encontré. Es un artículo que se realizó de cavitaciones pulmonares seguidas de un infarto pulmonar. Es un estudio que se realizó, se revisaron 4 años en un periodo de 4 años. Encontraron 10 casos de infarto pulmonar que se cavitaba, sobre todo al revisar las radiografías de tórax seriadas de autopsias con infarto pulmonar y en todos los casos en donde se encontraban gamografías pulmonares de ventilación perfusión positiva, es decir, que donde se confirmaba el diagnóstico de embolia pulmonar. Durante ese periodo de 4 años solo encontraron 10 casos, lo que equivalía entre el 4 al 7% de cavitaciones en pacientes con infarto pulmonar. Entonces, estas cavidades lo que nos dicen estos autores es que suelen ser únicas, predominantemente en el lado derecho, en el segmento apical o posterior del lóbulo superior o en el segmento apical del lóbulo inferior derecho, como la que se describe en este paciente. La tomografía, generalmente en este tipo de pacientes se muestran márgenes internos redondeados y sombras en formas de banda que atraviesan la cavidad y esto sugiere un infarto pulmonar cavitario. Este es uno de los artículos que encontré que me pareció bastante interesante y que sobre todo nos pone algunos ejemplos de imágenes para que podamos distinguir este tipo de pacientes con infarto pulmonar y cavitaciones. El estudio es infarto pulmonar, espectro y hallazgos en la tomografía. Les voy a poner algunas de las imágenes que nos ponen específicamente en este artículo que me parecieron que ejemplifican muy bien cómo podemos ver las imágenes de este tipo de pacientes. Por ejemplo, en esta imagen es una figura, es una mujer de 75 años con embolia pulmonar aguda que afecta a todos los segmentos basilares del lóbulo inferior derecho y un infarto multisegmentario en los segmentos basales lateral y posterior del lóbulo inferior derecho. En la imagen A, que es el lado izquierdo, son la ventana de tejidos blandos y muestra un área focal de consolidación confluente con realce disminuido en el lóbulo inferior derecho. El pulmón infartado contiene aire lumínico interno, que son en estas flechas blancas que podemos ver en la imagen, son como estas burbujitas o estas imágenes de aire que se ven dentro de la consolidación, es lo que nos hablan sobre aire lumínico. Y se observan derrames pleurales bilaterales, como pueden ver en la imagen, con atelectasias pasivas del lóbulo inferior izquierdo subyacente. En las flechas negras podemos observar la línea pleural derecha. No sé si lo alcanzan a ver, pero se alcanza a ver la línea que separa el pulmón infartado del derrame pleural derecho, como se muestra
en las flechas negras que les estoy poniendo en la imagen. Mientras que en la ventana B es una ventana pulmonar, muestra la consolidación de los segmentos basales posterior y lateral del lóbulo inferior derecho con broncograma aéreo. Se observan aerolucencias, es decir, este aire que se ve dentro de la consolidación internas, que propiamente no son broncogramas aéreos, sino que son pequeñas imágenes como de aire que nos puede sugerir que son estas cavitaciones dentro de un infarto pulmonar. Esta otra es otra imagen que también nos ponen de ejemplo para que veamos los infartos cavitados. Es una mujer de 47 años de edad con embolias pulmonares agudas bilaterales. Se observa infarto en el lóbulo inferior izquierdo y en la língula. En la imagen del lado izquierdo que le estoy poniendo en la diapositiva, la ventana de tejidos blandos muestra embolias pulmonares bilaterales en el lóbulo inferior, casi oclusivas en el lado izquierdo, y hay un pequeño derrame pleural en el lado izquierdo. Y en la ventana o en la imagen B podemos ver que es la de tejidos blandos encima del hemidiafragma izquierdo. Podemos ver un pulmón infartado en la língula inferior y el lóbulo inferior izquierdo, y ahí translucidez aérea interna. Como pueden ver, también se ven estas como imágenes de burbujitas o de aire dentro de la cavitación, dentro de la consolidación. Entonces, esos son datos que nos pudieran llegar a sugerir que el paciente está cursando con un infarto pulmonar cavitado. Y por último, esta imagen, mujer de 45 años, múltiples embolias, un gran infarto sublobar en el lóbulo inferior derecho e infartos subsegmentarios focales en el lóbulo inferior izquierdo. Las ventanas pulmonares, que es en la imagen del lado izquierdo, muestran una consolidación confluente del lóbulo inferior derecho con lúmenes aéreos internos. Es a lo que se refieren, son estas imágenes que les estoy comentando de aire dentro de las consolidaciones, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos que podemos encontrar. Me parece que es un artículo bastante interesante. Si lo pueden bajar y darle una leída, está bastante interesante, y nos hablan sobre las características tomográficas de los pacientes con infarto pulmonar, y entre las imágenes que nos muestran son imágenes en pacientes con infarto con cavitación. Entonces, la respuesta, continuando con la respuesta, la infección y el absceso en el infarto pulmonar son poco conocidos, pero se han relacionado con infartos más grandes, con congestión o atelectasias coexistentes e infección dental u orofaringe. En este estudio, en una serie que es una serie de casos de 550 casos de infarto pulmonar, se encontró que 23 pacientes, es decir, el 4.2% desarrollaron absceso pulmonar, y solamente 6 pacientes, es decir, el 1.1% desarrollaron empiema. Entonces, podemos ver que en los pacientes con infarto pulmonar no es tan común que se desarrollen abscesos pulmonares o que se desarrolle empiema, menos del 5%, pero que también puede llegar a ser una complicación de los pacientes que tienen infarto pulmonar. No es común, pero la podemos encontrar. En este otro estudio, este estudio es interesante porque nos hablan sobre uno de los signos que podemos encontrar en los pacientes que tienen un infarto pulmonar, y que se denomina el signo del halo invertido. Este es un estudio que nos habla sobre las características morfológicas de este signo en los pacientes que tienen un infarto pulmonar. El signo del halo invertido se denomina de la siguiente manera: un área focal redondeada de opacidad en vidrio esmerilado, rodeada por un anillo de consolidación casi completo. Es más frecuente en el infarto pulmonar que en otras enfermedades, y sobre todo cuando se presentan los lóbulos inferiores. Aquí también en este artículo nos presentan, en este artículo de características morfológicas, algunos ejemplos sobre este signo del halo invertido. Esta es una imagen de un hombre de 54 años con embolia pulmonar. Son imágenes axiales, y podemos ver en la imagen A, que es la ventana pulmonar, esta, este signo del halo invertido, que es subpleural en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Pueden ver esta, esta, este signo del halo invertido, y en el lado B la presencia de áreas de baja atenuación, lucencias centrales dentro del halo. Y aquí tenemos otro ejemplo, sobre todo en la imagen A, como podemos ver también las características de este signo, el signo del halo invertido, que son sugerentes de un infarto pulmonar. Entonces, esas son algunas de las características que podemos observar en los pacientes con infarto pulmonar después de una embolia pulmonar. Me pareció que son bastante interesantes, y que para que tengamos en cuenta si tenemos algún paciente en el que estamos sospechando de esta complicación en los pacientes con embolia pulmonar. Pero continuando con el caso clínico, al paciente se le realizó una toracoscopía, ya que se interconsultó al servicio de cardiotórax, suspendió la heparina intravenosa, se colocó un filtro de vena cava inferior, y el paciente se sometió a una toracoscopía. Se observó líquido pleural de aspecto lateral del lóbulo inferior derecho purulento. Parecía ser la lesión cavitaria rota, que funcionaba como una fístula broncopleural no controlada.
Se colocaron 2 tubos torácicos de tamaño 32 y 28 French, después de la decorticación, la resección del absceso pulmonar y el cierre de la fístula broncopleural. No se observó ninguna fuga de aire significativa después de la resección de este segmento del pulmón. Esta es una imagen sobre el pulmón infartado, del pulmón que se retiró. Mostró neumonía organizada aguda con formación de absceso. No se observaban células malignas ni granulomas. Y finalmente se reportaron los cultivos de líquido pleural que se habían tomado en la toracocentesis de un inicio y se reportó que tenía estreptococos intermedios, mientras que el cultivo de tejido fue negativo para cualquier otro crecimiento, incluyendo bacilos ácido alcohol resistente para descartar tuberculosis o alguna enfermedad micótica, en 3 ocasiones diferentes. Ambos tubos torácicos se acortaron, se alargaron 2 centímetros y se volvieron a asegurar con suturas y se colocaron válvulas de Hemlich antes de que el paciente fuera dado de alta. Se inició pipetazo intravenoso al 5.º día de hospitalización. Al momento del alta se le recomendó al paciente que continuara con este tratamiento durante 3 semanas en su hogar. El paciente estaba recibiendo enoxaparina por vía subcutánea en dosis profiláctica. 72 horas después del procedimiento toracoscópico se aumentó la dosis terapéutica y se continuó después del alta. No se recomendó la administración de warfarina en vista de sus tubos torácicos. No hay más información acerca del seguimiento de este paciente, cómo le fue, cuáles fueron las consultas subsecuentes, cuál fue el resultado final de este paciente. Hasta ahí llega los informes que tenemos al respecto. Pero bueno, a manera de conclusión, en este caso, este paciente pareciera haber desarrollado un infarto del lóbulo inferior derecho que cavitó y se rompió en el espacio pleural, causando una fístula broncopleural con empiema después de una embolia pulmonar reciente. Es decir, se complicó a nivel pulmonar lo más que se podía complicar. Un paciente, si bien es frecuente que un paciente en el posquirúrgico tenga una embolia pulmonar, que es relativamente frecuente, pues este paciente tuvo una embolia pulmonar, tuvo un infarto, tuvo una cavitación, tuvo una fístula, tuvo un empiema, en fin. O sea, todo lo que se podía complicar a nivel pulmonar se complicó al paciente y pues son casos que no encontramos con gran frecuencia, pero que existen. Son complicaciones que están descritas. Si bien son raras, son extrañas, no nos vamos a encontrar tan frecuente, son complicaciones que tenemos que estar familiarizados de que se pueden presentar, porque la embolia pulmonar es una complicación frecuente en los pacientes hospitalizados, sobre todo en aquellos pacientes posquirúrgicos, y tenemos que estar conscientes que puede haber más complicaciones después del infarto, después de la embolia pulmonar. Otras causas de infarto pulmonar reportadas en la embolia pulmonar son la malignidad y la carga de coágulo importante, pero no se ha confirmado en estudios posteriores. La malignidad en este paciente por lo menos se descartó por medio de la biopsia y por la porción resecada del pulmón. No tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca, entonces pues tampoco era una condición para las complicaciones. Cuando se realizó la resección del pulmón no se observó claramente una cavidad porque ésta se había roto a la pleura, pero se describió un nivel hidroaéreo en una consolidación en forma de cuña, lo que sugería que durante el procedimiento sí había un infarto. Pero entonces, ¿qué tan común es el infarto pulmonar después de una embolia pulmonar? Ya vimos qué tan raro son la cavitación, qué tan raro es la empiema, qué tan raro es el absceso en el infarto pulmonar, pero el infarto pulmonar propiamente dicho, qué tan común es en la embolia pulmonar. La verdad es que se produce en pocos pacientes. Va a depender de los artículos o de la literatura que revisemos, pero se habla sobre que oscila entre el 10 y un poquito más del 30%, es decir, que no es tan común, pero que tampoco es tan raro. Entonces, sí se puede llegar a presentar los infartos pulmonares en los pacientes con embolia pulmonar. Entonces, es una de las complicaciones que tenemos que estar preparados en encontrar en los pacientes con esta otra complicación como es la embolia pulmonar. Eh, dentro del infarto pulmonar, factores de riesgo para el infarto pulmonar. ¿Cuál afirmación sobre los factores de riesgo del infarto pulmonar en la embolia pulmonar es incorrecta? O sea, ¿qué factores tiene que tener el paciente para que probablemente desarrolle un infarto pulmonar? La insuficiencia cardíaca puede ser un factor de riesgo de infarto pulmonar. La hemorragia pulmonar es un factor de riesgo de infarto pulmonar. El infarto pulmonar es más común en sitios más proximales de embolia pulmonar. La circulación colateral puede proteger contra el infarto pulmonar. ¿Cuál sería el factor de riesgo más importante para desarrollar infarto pulmonar? Entonces, a manera de respuesta, el infarto es más frecuente en los émbolos distales que en los proximales. Es decir, la respuesta número 3, en las que había puesto que los sitios más proximales eran los que más riesgo tenían, es al contrario. Entre más distal sea la embolia pulmonar, hay mayor factor de riesgo para desarrollar
infarto pulmonar. En este estudio que les estoy poniendo de embolía pulmonar, hemorragia pulmonar e infarto pulmonar, los autores nos sugieren que después de una embolia pulmonar, la hemorragia es un contribuyente importante para que el paciente desarrolle esta complicación, es decir, el infarto pulmonar. Independientemente de la presencia o ausencia de enfermedad cardíaca o pulmonar, si el paciente presenta hemorragia, las posibilidades de que desarrolle un infarto pulmonar son importantes. Pero también nos comentan, depende del sitio de la obstrucción. Ahorita vamos a ver más adelante por qué digo esto. Este otro estudio de infarto pulmonar seguido de un embolismo pulmonar, que es un estudio comparativo de condiciones clínicas y hallazgos de tomográficos para identificar factores predisponentes, estos autores, por medio de datos de tomografía obtenidos de varios pacientes, confirmaron que el riesgo de infarto pulmonar es mayor si la obstrucción es periférica, es decir, distal. Se ha encontrado que si el paciente tiene hemorragia, es más común que es más, tiene mayor riesgo de desarrollar infarto, pero si el paciente tiene hemorragia en sitios distales, es mucho más riesgo de que desarrolle este problema. Este otro estudio de patogénesis de infarto pulmonar, utilizando datos de autopsia, los autores nos comentan que el mayor riesgo de infarto pulmonar en la oclusión embólica de vasos pulmonares de menos de 3 milímetros de diámetro. Entonces, el principal factor para que el paciente con embolia pulmonar desarrolle un infarto pulmonar es aquellos pacientes que tienen embolias distales, que tengan hemorragias y que sean de menos de 3 milímetros de diámetro los vasos pulmonares que están afectados. Esos serían los factores de riesgo más importantes para que el paciente desarrolle esta complicación con embolia pulmonar. Y si presenta infarto pulmonar, pues puede llegar a presentar más complicaciones, como vimos en el caso clínico, como cavitaciones, ruptura la cavidad pleural, empiema, infección, etcétera, etcétera. Entonces, se ha demostrado que la circulación colateral protege contra el infarto pulmonar. Por ejemplo, Miniati y colaboradores demostraron que los pacientes jóvenes sanos con embolia pulmonar eran más propensos a desarrollar infarto pulmonar, sobre todo porque entre más grandes se tienen mayores sistemas colaterales y que pueden proteger del infarto pulmonar. Entonces, entre más jóvenes tienen mayor riesgo de desarrollar infarto pulmonar porque no los protege esta red colateral que pueden llegar a tener pacientes un poco más grandes. Y los datos sobre el tratamiento del infarto pulmonar infectado son limitados. La verdad es que no encontré muchos datos sobre el tratamiento específico en este tipo de pacientes, pero sí encontré que la tasa de mortalidad pues, puede ser un poco elevada, hasta el 41% cuando el paciente tiene un infarto cavitado, no infectado, y el 73%, es decir, la mortalidad se eleva muchísimo si aparte de tener un infarto cavitado, se encuentra infectado. Algunos autores han defendido la resección quirúrgica temprana en vista de las altas tasas de fracaso del tratamiento médico debido a la falta de suministro de sangre dentro de la cavidad y el riesgo continuo de infección. Es decir, la poca llegada de los antibióticos a esa zona donde se encuentra infartado, cavitado e infectado. A nivel quirúrgico nos hablan sobre la resección temprana para tratar de evitar o disminuir la mortalidad, la morbimortalidad en este tipo de pacientes. Pero entonces, los puntos clave en esta plática y que es lo que me gustaría que se llevaran a casita, en pacientes con embolia pulmonar recientemente diagnosticada y síntomas concurrentes de neumonía bacteriana, se debe considerar el diagnóstico de infarto pulmonar cavitario. Las consolidaciones que tienen una base pleural con márgenes redondeados y definidos y con áreas focales de hiperlucidez central que representan hemorragia en las ventanas mediastínicas en la tomografía tienen más probabilidades de presentar un infarto pulmonar. Y pues bueno, como ya vimos durante el transcurso de la plática, pacientes menores de 40 años con derrame pleural y dolor tipo pleurítico, dolor torácico tipo pleurítico, tenemos que sospechar en que se está cursando con una embolia pulmonar, ¿no? Pacientes que tienen una embolia pulmonar y en la tomografía se observan los émbolos distales con antecedente de hemorragia. También tenemos que sospechar que el paciente pueda presentar una complicación como un infarto pulmonar. Entonces, son cuestiones que afortunadamente no son tan comunes el resto de las complicaciones. La embolia pulmonar sí es una complicación común, pero el resto no es común que nos encontremos. Pero como les comenté durante el transcurso de la plática, pues no está de más conocer que existen estas complicaciones y que las busquemos en dado caso de que la sospecha sea elevada. Y pues nada, me pareció que fue un caso clínico bastante importante. A lo mejor no nos proporcionan todos los datos como los he presentado en algunos otros casos clínicos, pero me parece que me los presentan los datos suficientes para poder analizar el caso, para poder hacer una revisión bibliográfica y podérselas presentar a ustedes. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado.
Muchísimas gracias a todos los que me siguen, muchísimas gracias a todos los que me dejan un comentario. Por favor, si no me siguen, síganme. Si creen que este video les puede ayudar a algún colega, algún médico en formación, algún estudiante, por favor háganselo llegar, compártanlo, déjenme algún comentario, compártanme, me ayudan mucho a crecer a mi canal y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.